Y cuando estás ahí, dime amén. Amén. Y vamos a leer versículos 10 a 18. ¿Listos? La palabra de Dios dice: Por último, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis hacer frente a las artimañas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo terminado todo, estar firmes. Estar pues firmes, siendo vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomado el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos del fuego de los impíos, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria a Dios. Oremos. Father, in the name of Jesus, I thank you, Father God, tonight. I thank you for this opportunity, Lord God, to share your word. Father, tonight, Lord God, I just place this time into your hands, Lord God, knowing, Father God, that you have complete control. And Lord, I pray that you open up every ear in this place, those that will hear, Father God, that they would not hear me, that they would not concentrate on me, whatever I'm saying, Lord God, but that they would hear your word, Father. I pray, Father, tonight that you would open up every heart, Lord God, and that your word, Father God, would be planted on fertile ground. Father, we just thank you tonight, Father God, for your word, for your presence. In Jesus' name, amen. Puedes tomar tu asiento. Amén. Quiero empezar a decir una crónica. ¿Todos sabes qué es una crónica? Amén, como una historia. Nos podemos imaginar cuando Pablo escribió esta carta a los Efesios. Él estaba en una calabozo, una dungeon, se llama en inglés, una dungeon, en cadenas. Me imaginó que no era el mejor de los lugares. No era como los cárceles y las prisiones de hoy que tiene todas las comunidades, ¿no? Fue un lugar muy escudo. Probablemente era todo concreto, húmedo, tal vez frío, no sé, tal vez era calor. Era un calabozo. ¿Te puedes imaginar eso en su mente? Una dungeon, como digo, es en inglés. Así que probablemente tenía ratas, arañas, no sé qué. Y probablemente estaba oscuro. Estaba encadenando. Pero aún así pudo escribir. Amén. Me imagino que simplemente estaba sentando ahí. No sé si podía sentar o tenía que estar a sus pies todo el tiempo, no sé. Pero yo pienso que él estaba ahí nomás mirando al soldado que estaba ahí cuidando a él, ¿no? Notando cada parte de su armadura. Tal vez
mirando, estudiando cada parte de la armadura que él tenía, ese soldado. Y Pablo comienza a ver las cosas en el Espíritu. Y de repente recibió una revelación sobre cómo puede enseñar a los efesios a usar una armadura espiritual. Sé que probablemente todos han oído hablar de la armadura de Dios, amén. Pero ¿sabe todo cómo deben funcionar en su vida cristiana? Déjame darte una corta explicación, amén. Voy a decir primero las partes de la armadura. El cinturón de la verdad, coraza de justicia, zapatos del evangelio, escudo de la fe, casco de salvación, espada del Espíritu y esos dos más. Orar en el Espíritu. ¿Cómo ponerse la armadura de Dios? Amén. En Efesios 6:12 que acabamos de leer, indica claramente que el conflicto con Satanás es espiritual y por lo tanto no se pueden usar armas físicas contra él y sus demonios. No se nos da una lista de tácticas específicas que usará Satanás. Pero el apóstol Pablo anima a los cristianos a vestirse de toda la armadura de Dios para que podáis resistir las altimañas del diablo. Amén. Número 1, cinturón de la verdad. Efesios 6:14. La verdad es la cinturón que mantiene en su lugar todas las demás piezas de la armadura. Hay dos maneras en que la verdad es parte de la armadura de Dios. Primero, se refiere a las verdades de las Escrituras en contraposición a las mentiras de Satanás. Satanás es el padre de la mentira. Todos sabemos eso, amén. Y eso dice en Juan 8:44. Jesús dijo, conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32, amén. Las grandes verdades de la Biblia, el amor de Dios, la salvación mediante la fe en Jesucristo, la segunda venida, el perdón del pecado, la gracia y el poder para vivir para Jesús, nos liberan de las mentiras de Satanás. Satanás quiere hacernos creer que somos pecadores, perdidos sin esperanza. La verdad es que el amor y la salvación de Dios nos han liberado del pecado y la muerte. Amén. La segunda forma en que la verdad sirve como cinturón que mantiene unido toda la armadura de Dios en nuestro compromiso personal con la verdad. Vivir una vida honesta, transparente y sin engaños. La integridad y la honestidad son vitales para nuestra vida cristiana. Amén. Mira, en el campo de batalla,
No podemos permitir que el enemigo llene nuestras mentes con mentiras y debemos luchar con integridad y verdad. Amén. Número 2. Coraza de justicia. Efesios 6:14. La coraza cubre el corazón y lo protege a él y los demás órganos vitales. La Biblia dice, con toda diligencia guarda su corazón, porque de él brota la vida. Ese es en Proverbios 4:23. Eso es lo que la justicia de Cristo hace por ti. Te protege contra todas las acusaciones y cargos de Satanás. Esta justicia no proviene de las cosas buenas que haces. Sabemos eso, ¿no? La Biblia es clara en que ninguno de nosotros es justo en sí mismo. Dice Romanos 3:10. La coraza de justicia es totalmente la justicia de Jesús que Él nos da gratis cuando lo aceptamos como nuestro Salvador. Amén. Segundo de Corintios 5:21. También dice eso, Efesios 2:8-9 y Filipenses 3:9. Es la justicia de Cristo, no nuestra propia justicia, que la nos cubre y protege. En el campo de batalla necesitamos estar en la justicia de Cristo. Saber quiénes somos en Cristo, que trae su protección y los golpes y acusaciones del enemigo que pueden ser fatales para nuestra vida, tanto espiritual como físicamente. ¿Ok? Número 3. Zapatos del Evangelio. Efesios 6:15. Los soldados que marchan en la batalla deben llevar zapatos cómodos. Como soldados de Cristo, debemos ponernos zapatos del Evangelio que nos permitan marchar a donde nuestro Señor nos dirigirá. Amén. El apóstol Juan dice, el que dice que permanecer en Él, en Jesús, debe también andar como Él, como Jesús caminó. Primero de Juan 2:6. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Juan 10:27. En el campo de batalla, Satanás intentará poner obstáculos, cosas en nuestro camino. Pero en la fuerza de Jesús podemos caminar hacia adelante, siguiendo a nuestro Señor, obedeciéndolo y avanzando el Evangelio. Amén. Número 4. Escudo de la fe. Efesios 6:16. Al exponer las diferentes piezas de la armadura de Dios, Pablo dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Podemos mantenernos firmes contra todos los dardos del fuego del enemigo. En la batalla, en el campo de batalla, cuando Satanás ataca con dudas, temores, el escudo de la fe detiene el golpe. Hermanos, amén. Cuando llegan las tentaciones, la fe nos mantiene firmes en el seguimiento de Jesús.
Número 5, casco de salvación. Eso es Efesios 6:17. El casco protege la cabeza, quizás la parte más vital del cuerpo, y que es el área directa de pensamientos y la mente. En el campo de batalla debemos estar seguros de nuestra salvación para dejarnos conmover por los engaños del enemigo. Cuando estamos seguros de que estamos en Cristo, con nuestros pecados perdonados, tendremos una paz que nada podrá perturbar. Amén. Número 6, espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la única arma ofensiva incluida en la armadura de Dios. Todas las demás partes son de naturaleza defensiva. La palabra de Dios, la Biblia, se describe como viva y poderosa, y más cortante que toda espada de dos filos. Eso es Hebreos 4:12. Jesús usa esta arma cuando Satanás lo tentó en el desierto. ¿Recuerda? A cada uno de los esfuerzos de Satanás por llevarlo al pecado, Jesús respondió, escrito está. Amén. Escrito está. Y siguió diciendo las escrituras para destruir las tentaciones de Satanás. Amén. En el campo de batalla necesitamos saber, sin duda, que la palabra de Dios es verdad y por eso es tan poderosa. Necesitamos saber y entender la importancia de leer, estudiar y obedecer la Biblia. Y saber sin duda sus verdades y su poder. David escribió, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará en mi camino. Salmos 118, 105. La espada de la palabra de Dios nos protege y destruye a nuestro enemigo, el diablo y sus tentaciones. Amén. Número 7, oración. Aunque la oración no es una de las piezas de toda la armadura de Dios, Pablo cierra su lista diciendo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. En el campo de batalla, incluso cuando estás vestido con la armadura de Dios, necesitas hacer todo en oración. La oración te lleva a la comunión y unirte con Dios para que su armadura puede proteger. Amén. Amén. Hermanos, esta noche quiero compartir con ustedes un mensaje que Dios puso en mi corazón, que titulé En el campo de batalla. Como cristiano, un cristiano nacido de nuevo, que ya tiene algún tiempo en nuestro caminar con Dios, quede claro que la vida no es un juego, no es algo que podemos jugar con él, amén, sino un campo de batalla. Nos damos cuenta de que la vida no siempre es fácil, aunque nos divertimos, reímos, compartimos. Sabemos que pasaremos por momentos de dolor, angustia y luchas.
¿Cuántos han experimentado estos diferentes tipos en su caminar con Dios? Amén. Me gusta decir que la vida puede ser agridulce. La vida cristiana tiene momentos dulces, momentos en los que sonriemos, nos riemos, hacemos recuerdos que apreciamos y abrazamos. Pero también tiene momentos amargos que nos hacen llorar, herir y doler. En los versículos que acabamos de leer, escribe el apóstol Pablo y terminó su trabajo en la iglesia de Efesios hablando del campo de batalla de la vida. Lee conmigo nuevamente Efesios 6, 12 y 13. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y de este mundo, contra maldades espirituales en las alturas. Pero tanto tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo terminado todo, estar firme. A este campo de batalla lo llamamos guerra espiritual. Amén. Porque no se refiere a un tipo simple de batalla. Amén. Él describe esto específicamente llamándolo el día malo. ¿Verás el día malo? Es cuando estás abrumado. Sí, la vida tiene sus altibajos, pero no es de eso lo que está hablando. Amén. Aquí estamos hablando de cuando estás bajo a un ataque fuerte y duro. El día malo es cuando tu mundo está desmoronando, cuando tus sueños están siendo destruidos y cuando tus esperanzas se han ido. Amén. El día malo es cuando el enemigo te persigue para destruir su nombre, destruir su carácter, destruir tu testimonio, destruir tu matrimonio, destruir tus hijos, destruir tu familia y muchas otras cosas. Cuando estás en el día malo, la gente no puede ayudarte. Cuando estás en el día malo, habrá limitaciones en lo que otros pueden hacer por ti. ¿Cuántas veces has estado en una situación en su vida, en una crisis, pasados por luchas y comienzas a pedir ayuda de su familia, de tus amigos, de las personas que conocen y los pastores? Yo puedo recordar a lo largo de mi vida cada vez que me estaba pasando por dificultades o tiempos difíciles, la primera persona a la que me acercaba era mi mamá o mi papá, pero más mi mamá. Lo busqué para que me ayudan en casi todas las situaciones que me enfrentaba. Ella fue la primera persona. Como seres humanos, mis padres siempre estuvieron ahí para mí. Físicamente ellos hicieron todo lo que pudieron por mí. Pero hubo momentos que lo que necesitaba, ellos no pudieron ayudarme. ¿Y cuántos de ustedes has pasado por eso? Buscando ayuda, en otras personas, otros lugares. Y yo sé que sus padres o sus amigos, los pastores,
Nos queremos ayudar, todo lo que ellos podemos, amén. Pero viene a una área cuando ya para la ayuda de las personas, amén. Hermanos, cuando estamos en la batalla necesitamos algo que no hemos visto, algo que los oídos no han oído. Necesitamos lo sobrenatural para entrar en lo natural. Entonces, cuando llega ese momento en el que estás bajo un gran ataque, Él quiere que entiendas cómo afrontar estos tiempos. Porque ese día vas a necesitar las fuerzas del Señor. Mira que dice versículo 10. Fortaleceos en Jehová y en el poder de su fuerza. Verá que las soluciones normales no funcionarán. Venir a la iglesia por rutina o hábito no funcionará. Funcionará. Pablo dice que ese día vas a necesitar el sobrenatural. Vas a necesitar oración. Vas a necesitar orar. Como cristianos no podemos pensar que cuando estamos bajo ataque podremos tener tiempo para prepararnos. No. Siempre debemos estar en el campo de batalla listos, preparados. Necesitamos mantenernos con nuestra armadura siempre puesta. Amén. Necesitamos darnos cuenta que vivimos en una guerra espiritual. La armadura nunca se quita. Y también necesitamos entender que la oración es vital en nuestras vidas como soldados cristianos. Es con la oración que reforzamos nuestra lucha. En una guerra física, los soldados están listos. Ellos no tienen tiempo a vestirnos en su armadura, amén. Su armadura siempre está puesto. Como esa guerra que está pasando ahí en Israel, o cuál guerra, ¿tú piensas que los soldados pueden estar ahí cómodos, sentados, y alguien grita, aquí viene el enemigo? Ay, pues déjame poner mi armadura. No, ellos están listos para que cuando viene el enemigo, ellos pueden luchar. Amén. Si pensamos que podemos ponernos la armadura de Dios, no estamos, déjame decir otra vez. Si pensamos que podemos ponernos la armadura de Dios y no estamos orando, solo nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos estamos quedando con las fuerzas bajas. Escuchan, su relación con Dios, su caminar espiritual, su experiencia cristiana, nunca se elevarán más alto que su vida de oración. Déjame repetir eso. Su relación con Dios, su caminar espiritual, su experiencia cristiana, nunca se elevarán más alto que su vida de oración. La oración es la mayor urgencia para todo creyente. ¿Somos creyentes? Amén. Pablo llega al final de su lista sobre la armadura del soldado cristiano y escribe, orando en todo tiempo, con todo súplica y en el Espíritu, velando en esto con toda perseverancia y súplica para todos los santos.
¿Te das cuenta de lo importante que es la oración, la comunicación en cualquier batalla? En el ejército, si el enemigo puede si el enemigo puede cortar la comunicación de un batallón, inmediatamente queda aislado, indefenso y solo. Ahora, para el cristiano, la oración es nuestra comunicación con nuestro comandante. Dios conoce nuestra situación mejor que nosotros. Amén. Y también conoce la posición del enemigo. Pero Dios actúa en respuesta a la oración. Si el enemigo puede distraernos de orar, entonces nos tiene donde quiere. Rápidamente nos volvemos aislados, indefensos y solos, y solo con nuestros propios recursos. Y Dios no tiene la intención de que luchemos con nuestros propios recursos, porque nuestros recursos no sirven de nada en la lucha espiritual. Leer conmigo 2 de Corintios 10:4. Dime un amén cuando la tienes. 2 de Corintios 10:4. Dice la palabra: porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino que son poderosos en Dios para derribar fortalezas. Si no estamos en contacto vital con Dios, hermanos, ¿contra qué estamos luchando? ¿Nuestras propias armas? ¿Nuestros propios recursos? Efesios 6:10 dice nuevamente: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sé fuerte en el Señor. Este punto de la fuerza es muy importante. Debemos ser fuertes y mirar o dar cuenta de qué tipo de fuerzas es. Por último, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, no es nuestra fuerza, está en el Señor. Amén. Es la fuerza del Señor en ti. Su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. 2 de Corintios 12:9. Entonces, Él está llamando a experimentar una fuerza que no es la tuya en todo este asunto de la oración y la guerra espiritual. Esa fuerza viene al tener puesta nuestra armadura espiritual. La oración activa todo el resto de la armadura de Dios. Si no tenemos oración, hermanos, si no tenemos if we don't have a prayer life, una vida de oración, ¿de qué sirve su armadura? Amén. Tenemos que tener una vida de oración. Cuando nosotros negamos a orar, es como tener algo, como yo puse un ejemplo aquí, como una refri o que no está conectado. ¿De qué sirve? Es como podemos hacer un montón de ejemplos.
Como tener un carro sin llaves. ¿De qué sirve? You know? Hay muchos ejemplos. La oración es la clave de Dios. La oración es la clave que Dios nos ha dado para conectarnos a su poder. Sin oración no vamos a funcionar en el campo de batalla y en la guerra espiritual. Pero con oración seremos victoriosos. Amén. Todo lo que sucede en el mundo visible y físico está directamente relacionado con la batalla que sucede en el mundo invisible y espiritual. Los efectos de la guerra que está sucediendo en el mundo invisible se revelan en el mundo físico por relaciones dañadas, en la inestabilidades, the unstable, amén, emocional, en la fatiga mental y en muchas otras áreas en la vida, amén. Muchos de nosotros, por no tener conciencia o falta de discernimiento y no estar preparados para la batalla espiritual, somos afectados por la ira, la falta de perdón, el orgullo, la inseguridad, la discordia, el miedo y la lista continúa. Y la razón principal detrás de todos estos resultados es el mismo diablo. ¿Capaz de eso? Nuestros mayores problemas en realidad tienen raíces espirituales. Efesios 6:12 dice lo mismo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. La guerra espiritual es real. ¿Sabemos eso? Amén. Necesitamos reconocer la estrategia del enemigo. Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Primero de Pedro 5:8. Sea sobrio, está atento. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ronda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo opera mediante el engaño. Él quiere creemos mentiras sobre él, sobre Dios, sobre nosotros mismos. Y él sobre lo que es importante y sobre lo que es importante y verdadero. Y es muy inteligente en la forma en lo que hace. Los ataques del enemigo siempre están envueltos en el engaño. Siempre diseñados para manipular la verdad acerca de Dios y acerca de su valor en Él. Amén. Él desea llevarte al pecado para que se rompa la comunión entre tú y Dios. De esta manera estarás desconectado de la fuente del verdadero poder y fortaleza. ¿Por qué es importante de orar? Mateo 26:41. Velar y orar para que no entráis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil. Ay. El enemigo nos ataca en puntos de debilidad, fortaleza o influencia. Entonces, necesitamos discernir a través de la oración de dónde vengan los ataques y tomar nota para poder defendernos en el poder de la fuerza de Dios. Estamos peleando una batalla espiritual con un enemigo que su táctica principal es el engaño. Y este enemigo puede ser derrotado a través de los recursos espirituales que Dios proporciona. Nos proporciona una armadura para usar todos los días. Todos los días. No nomás cuando piensas que tienes que ponerlo. No nomás cuando sientes que tienes que ponerlo. Amén. Y este recurso se activa a través de la oración. La oración es simplemente un derramamiento de tu corazón hacia Dios y luego aprender a escucharlo y oír de Él, a conocer su voz. A través de la oración y su palabra, Él alegrará esas circunstancias. Dios quiere tener una conversación contigo, conmigo. Él anhela escuchar lo que realmente hay en ti, en tu corazón. ¿Cómo orar? Ser real con Dios. Tu oración debe ser auténtica y sincera. No hay necesidad que usar grandes palabras educadas o poéticas. Solo ser honesto con Dios. Él nomás quiere escuchar lo que tú tienes en su corazón. Amén. Gracias. Amén. Creo que la oración funciona. La oración ha sido más eficaz en mi vida que los soluciones humanos. Sorry. Ay, Señor. Perdón. Una y otra vez he visto que el cambio solo se produce a través de la oración. Cuando oro estoy aprendiendo a dejarlo a sus manos. Dios logra lo que yo no puedo hacer con mis propias fuerzas. Recuerdo un momento de mi vida en la que pasé por un gran desafío en mi vida, donde mi corazón estaba tan roto, tan herido y lleno de dolor. No podía hacer nada. Nunca me había sentido tan impotente en mi vida. Pero Dios me enseñó a aprender de Él y solo en Él. Mira, voy a compartir un poquito testimonio. Mi hija vivía en otro estado y no lo había visto fue como unos 2 años o maybe poquito más. Su historia es un hermoso testimonio de la inagotable misericordia y gracia de Dios. Ella se había metido en una situación que era muy fea y le causaba consecuencias
tremendamente difíciles. Una cosa que se sucedió fue que el padre de sus hijos dijo cosas horribles, mentiras sobre ella ante la tribunal y provocó que lo quitaran sus hijos. Nunca había visto a mi hija tan destrozada, tan herida, tan indefensa. No tenía medios para pagar un abogado, no tenía a quién acudir, nadie que lo ayudara. Ella estaba deprimida. Ella tenía pensamientos suicidas. Y como su madre, quería hacer todo lo que yo podía hacer por ella. Hubiera hecho todo lo que estuviera en mi poder para ayudarla. Pero no tenía nada. En ese tiempo no tenía nada en lo que yo podía ayudarla. Así pensaba. Pero tuvo oración. Dios me enseñó cómo confiar en Él y confiar en Él como nunca antes había hecho en mi vida. Debí mantener mi armadura puesta y orar durante esta batalla. Necesitaba la fuerza de Dios para mantenerme sana y animada, porque necesitaba su ayuda para ayudarme a mantener a mi hija animada. Estaba a ciertos millas de ella y no podía abrazarla como lo haría una mamá con su bebé, con mi hija. Yo quería estar ahí con ella, yo quería, aunque es nomás a poder dar un abrazo a ella, yo no podía estar ahí con ella. No tenía manera de ayudarla físicamente, ni financially. Amén. Pero Dios, amén. Oh, mi Dios, demostró su poderoso poder y el fuerte poder de Él. Él me mantuvo a mi hija durante casi 1 año y medio, o no sé si fue 2 años, en este campo de batalla. Y a través de la oración y su palabra sobrevivió hasta que su Dios le dio la victoria en esta situación y se le concedió la custodia total de sus bebés. Sobre todo eso fue una gran batalla, En ese tiempo, mi hija estaba, pero destruida. Yo recuerdo que en las veces que yo llamó con ella en mi teléfono por FaceTime, yo nunca has mirado la cara de una persona como ella tenía. Y siempre me estaba llorando, mamá, yo no quiero vivir. Si no tiene mis hijos, no quiero vivir. Y pues yo tenía 2 opciones. A poner en el lado con ella, todo destruida, y preocuparme, tanto por ella, por mis nietas. Pero yo tenía que mantenerme en oración, en puro oración. Y siempre me está, Dios, dame una palabra para ella, dame algo que yo pudiera decir a ella. Cada día. Y esa fue una batalla que yo siempre tenía
que tenerme con mi armadura. Nunca, nunca me quitó. Nunca. Hermanos, a creer, a cerrar esta noche necesitamos se da cuenta de que estamos en una batalla real. Debemos dejar de tomarnos a ligera. Vemos las cosas horribles que están sucediendo en este mundo todos los días y sabemos que no van a mejorar. Tu vida no es tuya. Entonces, ¿por qué sigues haciendo lo que quieres hacer? Fuiste comprado a un gran precio. No entendemos cuán alto fue el precio que Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Cada uno de nosotros. Déjame hacerte unas preguntas. Y ustedes que tienen hijos. Si tu hijo llega un día de la escuela a casa y te dice que siente que quiere ser niña, ¿qué harías? ¿O qué dirías? Porque esto es lo que les enseñan, eso es lo que está enseñando en las escuelas. El día de hoy, las escuelas el día de hoy está enseñando a nuestros niños, a nuestros nietos, que ellos pueden agarrar su decisión. Si sientes que es, perdón, una niña o un niño, no, pues es ok. Es ok. No, hermanos. ¿Qué harías? ¿Te sentarás y no dirás nada o no harás nada? ¿O te levantarás y peleas esta batalla espiritual que ataque la mente de su hijo? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Si de repente descubriráis que tu hija está siendo acosada en la escuela por su peso o por su color de piel y ahora está sufriendo de depresión o pensamientos suicidal. Este tipo de cosas suceden en todos los días. En las escuelas, en los trabajos. El enemigo usa a las personas sin importar su edad para destruir a otras. ¿Te sentarás? ¿O no dirás nada? ¿O no harás nada? ¿O te levantarás y pelearás esta batalla espiritual atacando la vida de la mente de su hijo o de su hija? ¿Qué haráis si de repente empiezas a notar que su pareja, su marido, su esposo, está involucrado en pornografía? El enemigo odia los matrimonios, hermanos. El enemigo odia los matrimonios cristianos. Está utilizando las redes sociales como una gran herramienta para traer tentación. Utiliza varios vicios para manipular nuestra mente y nuestra vida, queriendo que caigamos en pecado. Él sabe que si puede destruir tu matrimonio, él tiene muchas posibilidades de destruir sus hijos. Si él puede destruir su matrimonio,
hay un gran chance que Él puede destruir sus hijos. ¿Te sentarás y no dirás nada o no harás nada? ¿O te levantarás y pelearás esta batalla espiritual que estás atacando a su pareja, tu matrimonio, tus hijos? Hermanos, esas preguntas son serias, pero son reales. Está sucediendo a nuestro alrededor todos los días. No solo esto, sino ansiedad, depresión, suicidio, enfermedad, enojo, falta de perdón, celos, odio y muchas más. Hermanos, tenemos que dejar de jugar con nuestra vida y las cosas de Dios y ponernos serios, amarnos, mantenerte armado y lucha en este campo de batalla. Es hora de apagar la televisión, guarda su teléfono y todas las demás cosas que nos impidan tomar tu posición en esta batalla. Es hora de luchar por nuestros matrimonios, luchar por nuestros hijos, luchar por nuestros nietos, luchar por nuestros caminar con Dios. Y escucha eso. Y si realmente quieres pelear, lucha más ahí de ti mismo. Entonces lucha por sus vecinos, luchas por los alcohólicos y los drogaditos que ese mundo considera como nada. Luchas por las madres solteras que nadie se ve sus luchas diarias y sufren por dentro llorando hasta quedarse dormidas cada noche. Lucha por aquellos que están desesperados y se sienten solos y el enemigo está llevándolos a sus mentes con pensamientos de suicidio. La lista es grande, hermanos. El campo de batalla es enorme. Hermanos, todos nosotros sabemos que hay luchas cada día en nuestras vidas, en su familia, en su trabajo, con nuestros niños y nuestros hijos. Pero hermanos, esa batalla, ese es diario con nosotros, amén. Pero esa lucha es más grande. Si tú miras a su alrededor, que las cosas que está pasando en el mundo, el enemigo quiere sus hijos. Si no veas esos, tienes que orar que Dios abra sus ojos. Porque el enemigo está atrás de nuestros hijos. The sex trafficking, lo que está enseñándose en las escuelas. Yo sé que todos has escuchado los clubs que está abriendo en todo el Estados Unidos, no sé, todo el mundo, pero aquí, nuestros niños pueden ir a un club después de la escuela y son satánicos. Satanás no esconde nada. No podemos, como cristianos, es difícil defendernos lo que dice la palabra, porque ese mundo se va en contra de todo. Pero tenemos que levantarnos y pelearnos esa batalla. Amén. Ponte de pie. Father, in the name of Jesus, Father, we thank you this evening, Lord God, for your word. I thank you, Father God, because your word, Lord God, is what is used to change the life and the hearts of people. Father, I pray tonight, Lord God, that the word that you spoke tonight, Father God,
would be planted in our hearts, Father God, that it would manifest and grow within us, Lord Jesus. Help us, Father God, to put aside ourselves, Lord God. Help us, Father God, to understand, Lord God, the reality of this battle that we are in day by day, every day. And to be accountable, Father God, to take notice, Lord Jesus, to continue to fight, Father God, to fight for our families, to fight for our marriages, Father, to fight for our children, to fight for those things that are going around in this world, Father God, that are against you and against your word. Father, your word says that there is nothing that is impossible with you. And Father, and if we would just stand up, Father God, and take our ground, take our stand and be armored and begin to fight, to intercede, Father God, for all these things that are coming against you and your word, Father God, in you we have victory. I pray, Father God, that you open up our eyes to see and our ears to hear, Father God, and help us, Father God, to walk in obedience, to walk in holy fear, Father God, of you, in the name of Jesus. Father, I pray that your word tonight, Lord God, would go further than we ever expected it to go, that it would manifest itself in our lives in the name of Jesus.